Mm. Profe, no se le escucha. Hola, hola a todos. Hola, profe. Hola. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Buenas tardes, profe. Bien, Muy buenas gracias. ¿Y usted? tardes. Bueno, vamos a lo que nos toca. Íbamos, la clase pasada terminamos de ver algunos conceptos. ¿Alguien me recuerda que estábamos viendo la clase pasada? Algo del plano. ¿Cómo se llama el plano? Ya se nos olvidó. Estábamos en los planos cartesianos, profe. Muy bien, ahí alguien atento a la clase, por supuesto, estamos viendo cosas de los planos cartesianos, ¿cierto? Vimos lo que es la coordenada, aplicamos un concepto que se llamaba el eje X, hablamos de ejes de simetría, ¿cierto? Hablamos de la reflexión, de la traslación y hablamos de distintas palabras. Esas palabras lo importante es añadirlas al vocabulario. Ya, nosotros vamos a utilizar estas palabras más adelante. Entonces, como dice ahí la compañera, estuvimos viendo lo que es el plano cartesiano, pero también estuvimos viendo otros conceptos, ¿ya? Hicimos algunos ejercicios, ubicamos algunos puntos en el plano y hasta el momento quedamos ahí sin ninguna duda. Algunas personas sacaron conclusiones de cómo hacer el ejercicio de una manera diferente, analizando ya de manera lógica algunos conceptos con su habilidad o su lenguaje matemático ya adquirió, ¿ya? Entonces nosotros vamos a entrar también en una etapa súper importante de la geometría, ¿ya? La geometría. Habíamos dicho en la clase anterior lo que significaba geometría. ¿Alguien se acuerda qué era la geometría? Hola Claudita, buenas tardes. ¿Alguien se acuerda de lo que era la geometría? ¿Que había dicho como definición? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de conceptos y definiciones. Vamos a hablar del tipo de líneas que tenemos. Vamos a hablar de algunos tipos de triángulos, algunos tipos de figuras geométricas y algunos cuerpos geométricos. Y también vamos a hacer unos ejercicios de por medio para poder practicar, ¿cierto? ¿Qué vemos acá? Algunos me pueden decir, veo un 1, veo un 2, veo números, veo líneas. Se ven triángulos, tubos, Ya, números, signos de más, menos, por, división, es miren, igual. es igual. ¿Dónde está el es igual? Perfecto, por aquí se ve el es igual, ¿cierto? Sí. Ese signo que el 8 votado, por lo general se asemeja al infinito. Ya también tiene otra forma. Esa M como acostada es como una E mayúscula, es una Y, y quiere decir para todo. Pertenece. Ya tenemos una raíz cuadrada, ¿cierto? Tenemos el signo peso, tenemos más símbolos. Aquí tenemos un trapecio, pero el trapecio también tiene letras en las puntas, ¿cierto? ¿Cómo se llamarán esas puntas donde están las letras ubicadas en las figuras geométricas que podemos observar? ¿Alguien lo sabe?
Nadie lo sabe, no se preocupen. ¿Qué me pueden decir del prisma? ¿Qué es un prisma? Tampoco lo saben. Pero, sin embargo, nosotros hablamos de, al término de esta clase deberíamos, por lo menos, ya lo que estamos viendo en esta imagen, poder entender un poquito más de lo que se está observando. Y con el lenguaje matemático que nosotros vamos a tener, vamos a adquirir una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, aquí tenemos varios conceptos que nosotros vamos a analizar, vamos a ir viendo, y al término de la clase vamos a volver a esta diapositiva y vamos a utilizar un lenguaje matemático para poder describir de mejor manera lo que estamos viendo. ¿Ya? No son solamente líneas, no son solamente flechas, no son solamente puntitos, no es solamente un círculo o una circunferencia. ¿Ya? Vamos a ir resolviendo dudas. La primera definición es de la palabra geometría, que la habíamos visto en la clase anterior y se la había explicado. Ahora aquí viene como un dato más resumido. Dice que la geometría es una de las ramas de la matemática que se encarga del estudio de la figura y del espacio, así como sus propiedades, sus medidas y la relación que existen entre estos. La palabra con raíz en griego, ahí está la palabra en griego, significa geometría y remite a la medición de la Tierra. En resumen, la geometría analiza las características y dimensiones de la figura en un plano o en el espacio, incluyendo aspectos como el perímetro, área y volumen. Hay que partir, primero que nada, que la geometría parte con un punto. ¿Ya? La definición de punto dice que es una ubicación en el espacio y que no tiene dimensiones. Se representa como un pequeño punto. No tiene longitud, ni anchura, ni altura. O sea, simplemente es un punto. Cuando yo hago un punto ya estoy haciendo geometría. De ahí parte todo. Luego del punto dice que viene la línea. Dice que una línea es la sucesión infinita de puntos que se extienden en ambas direcciones. Aquí nosotros entendemos algunas cosas como la línea, como una raya, ¿cierto? Magdalena, tenía la mano levantada. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. Soy Magdalena Pacheco y bueno, le resumo un poco mi historia. Me cambié de casa, estoy viviendo en el campo. Entonces, aparte, un caballo me mató a mi perro de 11 años, entonces no estaba muy bien. Pero a lo que voy yo de que la clase pasada yo no estuve por el tema de cambio de casa. Y ahora es pésima mi señal y ya tengo computador. Ahora me voy a tener que conseguir un módem porque acá no llega el internet como para casa. Entonces quería pedirle disculpas porque yo tengo todas las ganas de seguir estudiando, pero esto me bajonea un poco porque tengo que estar por la esquina de la casa buscando señal. Mucha Magdalena, lamentable tu relato, ¿eh? Una infinidad de cosas que estás pasando en este momento. Lamentable por lo de tu caballito. Yo también hace poco he tenido mi hermano en realidad tiene un caballito con el que me estoy encariñando y me imagino que debe ser difícil perder ahí tu mascota, más que nada es como un amigo. Y respecto a la conexión en el internet, ya pronto se irá a solucionar y esto va a quedar grabado para que lo podamos ver las veces que lo necesitemos. Sí, yo tengo todas las ganas y eso como, no, pues el caballo de Salto mató a mi perrito de 11 años, que estaba conmigo, que me lo había traído a Santiago porque yo llevo 2 años aquí en Los Lagos. Entonces igual ha sido, porque yo no tengo hijo y ese era mi hijo, ¿me entiendes? Pero el tema de estudiar, yo
tengo todas las ganas y ahora viera dónde yo estoy parada para tener señal. Entonces quiero explicarle de que yo no quiero dejar de estudiar. Yo hablé con don Eric y le expliqué mi caso, pero estoy solucionando el tema del internet. Ya tengo computador, pero me falta el tema de internet. Ahora le puse internet de mi celular y no me toma al computador, entonces me siento un poquito desesperada, pues. Pero el tema de que igual he visto la clase cuando voy a los lagos, he visto la clase que hicieron la semana pasada y eso, pues, profe. Ya, pues Magdalena, voy a tratar de estar en contacto contigo para ir avisándote y esperamos que podamos solucionar eso pronto, ¿ya? Son problemas técnicos. La clase pasada yo también estaba con un problema, así que te entiendo perfectamente cómo está, ¿ya? Bueno, y que quede en la línea. Resumiendo, bueno, la línea, como dice ahí, es la sucesión infinita de puntos. Nosotros entendemos la línea como una raya nomás, ¿cierto? Como que nosotros ponemos el lápiz en una hoja y tiramos una raya. Pero en teoría, la definición correcta es que es una sucesión infinita de puntos. Es como si yo estuviera haciendo un punto sobre otro constantemente así hasta que tenga la línea completa. Ya, esa es la definición. El rayo, nosotros tenemos dos conceptos. Primero tenemos el concepto del rayo meteorológico, que ocurre cuando ocurre un fenómeno meteorológico y cae el rayo, ¿cierto? Pero en este caso la matemática dice que el rayo es una línea, es una parte de una línea que tiene un punto de inicio, o sea, el origen, y se extiende infinitamente en una dirección y tiene un solo extremo. Ya se representa con la letra minúscula y el rayo se representa con una flecha. Parte en un punto y termina en una flecha. También tenemos el segmento, que es súper importante porque esta es una palabra que se ocupa mucho en matemática, y si no tenemos claro qué es un segmento, estamos jodidos. Ahí estamos jodidos. Porque literalmente muchas de las preguntas dicen, en el segmento AB, y uno queda así como, ¿qué es un segmento? AB. Y tardaba horas yo en entender, y no me cabía en la cabeza que era un segmento, porque nunca había leído la definición de segmento. Hasta que me topé con la definición de segmento. Dice, segmento es una línea, ¿ya? Que es una parte finita. ¿Qué quiere decir finita? Que se acaba. Es una parte de la línea, no es la línea entera, es un segmento. Yo puedo dibujar una línea larga, pero el segmento va a ser una parte de esa línea pequeña. Que tiene un punto de inicio y tiene un punto final. Que tiene una longitud y se puede medir. Se representa con dos puntos y una línea sobre ello. Ya, ejemplo A y B. Hay estos ejemplos de AB arriba en el rayo y un ejemplo de AB abajo que no se entienden muy bien, así que les busqué yo otro ejemplo para poder explicar de mejor manera. Tenemos acá otro concepto que también vamos a ocupar mucho. Discúlpenme. Otra palabra que vamos a utilizar mucho va a ser el área. ¿Qué es el área? Dice que el área es la medida que ocupa una superficie interior en una figura plana. Por ejemplo, el área de un cuadrado se calcula multiplicando la longitud de sus lados. Recordamos la palabra longitud, que era la longitud, el largo, ¿cierto? Entonces, si cambiamos la palabra longitud por una definición que nosotros conozcamos, diría, el área de un cuadrado se calcula multiplicando el largo de sus lados. ¿Ya? Aquí lo que hay que ir haciendo todo el rato en la matemática es buscar definiciones que nosotros entendamos, con palabras que entendamos. ¿Qué es el volumen? Nosotros también podemos
hablar aquí el volumen de la radio, el volumen de la música, ¿ya? Pero el volumen aquí se refiere al espacio tridimensional ocupado por el objeto. El volumen en este caso, por ejemplo, si yo le echo agua a un vaso con agua, a un vaso, perdón, le echo agua, está subiendo el volumen hasta que está lleno. Buenas tardes, Vicente. Y si yo vacío ese vaso de agua, va a estar con menor cantidad de volumen. O sea, el volumen es el espacio que ocupa, en este caso, el objeto, ya puede ser madera, metal, casi todo lo que nosotros tocamos ocupa un volumen en el espacio. Ustedes están tocando en este momento un celular que está ocupando un volumen en el espacio, ustedes están tocando un computador que tiene un volumen en el espacio, ustedes pueden tocarse a sí mismos, ustedes mismos ocupan un lugar en el espacio. La comida ocupa un lugar en el espacio, lo que nosotros vamos a comer también, todo eso es volumen, ¿ya? Es lo que está ocupando en el espacio. El perímetro dice que es la suma de las longitudes de los lados de una figura plana, o sea, del contorno, ¿cierto? O sea, el perímetro siempre vamos a hacer que es nuestro cerco delimitante de nuestra propiedad, de nuestra figura, ya sea una hoja de papel, ya sea un sitio de terreno, el lugar que vamos a construir. El perímetro es el contorno y el área es la superficie, lo que está arriba. Y de otra manera, podríamos decir que el volumen es lo que va ocupando hacia arriba. Por ejemplo, también podemos compararlo con la construcción de las ciudades, ¿cierto? Cuando se construye más hacia arriba, los edificios siguen creciendo, la densidad de la población y el volumen de la población, por así decirlo, aumenta, ¿cierto? Importancia de la geometría en la vida cotidiana. ¿Sabías que en la geometría está presente en muchos aspectos de nuestra rutina diaria, desde la arquitectura hasta el diseño industrial? Y puedes pensar en ejemplos específicos. Por ejemplo, ¿dónde podemos ver conceptos geométricos en nuestra vida cotidiana? ¿Dónde vemos nosotros cuerpos geométricos? O figuras En una geométricas. casa, En una casa, ya. en una puerta, una En ventana, una ventana, ¿cierto? ¿Ustedes un cuando mueble. cocinan, ven figuras geométricas ahí cuando están cocinando o no? Sí, pues las ollas, las teteras. Las ollas, ¿cierto? Las teteras tienen formas geométricas. Las fuentes. La fuente. ¿Y las frutas y las verduras tienen alguna forma? Yo creo que sí. Si tú cortas un pepino, ¿de qué forma sale la rodaja? Redonda. Redonda, ¿cierto? En este caso vamos a cambiar la palabra y va a ser circular. ¿Ya? Circular. Circular. Entonces, por ejemplo, si nosotros ocupamos, no sé, una papa, ¿le podemos dar otra forma? Por ejemplo, si vamos a hacer papas fritas, ¿qué forma le estamos dando? Nos cuesta definir esa forma, ¿cierto? Porque tiene el nombre de una figura que nosotros, era una palabra que cuando chicos nos molestaba. ¿Te acuerdas? ¿Alguna vez a alguien le dijeron, diga paralelepípedo? Yo no sabía ni hablar, ni siquiera Creo que sabía lo que significa la palabra. Pero uno le dice al niñito, diga paralelepípedo. Y ya está, paralelepípedo. Y ahí estamos nosotros, jodía la risa. El paralelepípedo es como un cubo alargado, en este caso las papas fritas generalmente tienen formas de paralelepípedo, una caja de fósforo, un edificio. Es lo más común que nosotros vemos, pero nos decimos paralelepípedo. Es más, aplicamos conceptos errados, muchas veces le decimos cuadrado. Mira el edificio cuadrado, y un edificio por lo general no son cuadrados, son paralelepípedos. Tampoco son, un cuadrado es una figura plana.
¿Qué más tenemos? ¿Cómo crees que la geometría facilita la construcción de estructuras como edificios, puentes y máquinas? Un búho, un pájaro, mi amor. Vaya a verlo. Nos ayuda muchísimo porque gracias a la geometría instalada en la arquitectura se ocupan elementos que nos pueden ayudar como la resistencia del material, la mejor distribución del material. Ya cuando se construyen antiguamente los puentes con arcos, ¿cierto? Se ocupaba mucho menos material, era mucho más sólido, permitía el flujo del agua y duraban un montón. Y eso es parte de la geometría, del estudio de la geometría, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Nosotros, las órbitas planetarias siguen patrones geométricos, ¿cierto? Nuestra estación del año, tener las 4 estaciones del año deriva de que ahí existe un patrón rotatorio y de traslación de nuestro planeta a través del Sol. Y una pregunta común que debieran conocer, ¿qué artistas conocen que han utilizado figuras geométricas en su arte? Los pintores. ¿Cómo cuál? Hay un estilo No que sé, se pero sé llama. que ocupan un cuadro. Ah, sí, muy bien. Que vienen de los pintores, ya que hablaban acerca del cubismo. Hubieron varios artistas que aplicaban ocupaban las figuras geométricas para poder hacer sus cuadros, y a esta técnica se le llamó cubismo. ¿Ya? Y ellos ocupaban puros triángulos, puros círculos en sus obras. Vamos a buscar unas ahí para poder compartírselas también, para ver que las figuras geométricas están presentes en todos nuestros lados, en todo nuestro entorno, pero aún así nosotros tenemos que irles dando forma al lenguaje que vamos a ocupar, cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Aquí volvemos a las definiciones. Es importante recordar, la línea se explica de esta manera. Es una línea tal cual como sale aquí, línea recta. Se puede alargar por los dos extremos. Podemos hacer una línea recta de manera infinita. Tenemos la semirrecta y se puede alargar en un solo extremo y el otro extremo está limitado, como si partiera por una parte, pero no sé, y se puede extender infinitamente, pero para hacia la dirección. Y se dibuja con esta forma, con una barrita ahí cortada. Y por último está el segmento, ¿ya? Y que es parte de una línea que está limitada por los dos extremos, en este caso el extremo A y el extremo B. Y se corta por ambas partes. Y esta línea puede estar inclinada, en diagonal, todo. El segmento puede tener cualquier forma. Pero está delimitado, está cortado, por así decirlo. ¿Ya? Dice que parte en esa parte, comienza en esa parte y termina en esta otra. Y generalmente, casi siempre, en todos los ejercicios de matemática, ocupamos segmentos. A veces nosotros los profesores cometemos mucho el error que cuando explicamos algunas cosas para facilitar el lenguaje les decimos a las personas o a los niños, en este caso, en mi caso a los niños, lado, el ancho, el largo, por no decirle, mídeme el segmento del ancho de la sala. ¿De cuánto será la dimensión de ese segmento? Si comenzara a utilizar más ese lenguaje, quizás cuando ellos tengan que rendir una evaluación, una prueba donde está aplicada este lenguaje, la palabra segmento, sean capaces de resolver de mejor manera y más eficiente el ejercicio que se le está pidiendo porque entienden de lo que se está hablando. No es una línea, no es una semirrecta, es un segmento. O sea, es una parte que va desde acá y termina acá. Eso es todo. Ya, veamos dónde lo podemos encontrar, estas definiciones que vimos. Tenemos rectas paralelas, tenemos rectas secantes y rectas perpendiculares. La clase pasada yo les había explicado que existen distintos tipos de líneas, distintos tipos de formas y cómo se encuentran en... Entonces, cuando uno está hablando y yo le digo, indiquen, no sé, ¿cuántos grados mide la intersección en el punto de las líneas rectas perpendiculares? Ahora no entienden nada,
porque no les he explicado qué es un grado, cuánto mide un grado, dónde se sacan estos grados. ¿Ya? Pero ya saben que son las líneas perpendiculares las que se juntan así. Yo les expliqué en la clase pasada que por lo general forman un ángulo de 90 grados y el ángulo de 90 grados se dibuja diferente que lo que nosotros lo conocemos o lo vemos. Tenemos las rectas paralelas, las que están juntas, pueden estar así en horizontal, pueden estar en vertical o pueden estar en diagonal. Y las secantes son las que se juntan y forman cualquier otro ángulo que no sea 90 grados. O incluso algunas que no se tocan, como en el ejemplo de estas de acá. Pero aquí en las líneas perpendiculares siempre, 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 siempre se va a formar un ángulo de 90 grados. Como acá, como acá, como acá. Pero no así en las secantes. Acá no pasa eso. Eso es una aclaración nueva. Pero por lo general existen varios tipos de líneas. En los triángulos, el triángulo tiene una forma. El punto, ese punto donde va la letra indicada en ese triángulo, se le llama vértice. Este segmento de B, a C, el segmento de B a C, se llama lado. Pero también lo podemos llamar como segmento porque comienza en B y termina en C. ¿Ya? Pero nosotros, para explicarlo, le decimos que se llama lado, porque es la palabra con la que nosotros estamos familiarizados. También tenemos el ángulo. El ángulo es la obertura que se junta cuando nosotros tenemos una línea, por ejemplo, mi palma es una línea y mi otra palma es una línea, y cuando abrimos las manos, se forman ángulos. Ya, vamos a hacer este ejercicio para vernos todos. Juntamos las manos así, ¿ya? Y nosotros así cuando estamos rezando tenemos 0 grados, no hay grados. Pero si nosotros vamos abriendo las manos, así un poquitito, tenemos un ángulo agudo. Mis manos tienen que estar juntas acá abajo porque se forma el ángulo aquí. Entonces, a medida que yo voy abriendo la mano, el ángulo va a ser un ángulo recto. Como yo no puedo doblar mis manos, así que ahora las voy a hacer así, ahí tengo un ángulo extendido. O en otras palabras, en México ocupan llano, como de llanura, ¿ya? Entonces, y después se cae el ángulo, puede bajar. Aquí ya el ángulo pasa a llamarse convexo, y cuando terminamos de cerrar la circunferencia, nuevamente tenemos el ángulo completo. Entonces, aquí hay una figura del ángulo giró completamente y se cerró, y ahí formó la figura. El ángulo completo mide 360 grados. Y aquí vamos a entrar un poquito en detalle, me voy a detener igual, para explicar los tipos de los ángulos que vamos a ir viendo. En las distintas figuras geométricas se van a formar diferentes ángulos, ¿ya? El ángulo es la parte azul, el segmento es de B a C, de A a C o de A a B. El vértice son los puntos, es importante. Tenemos distintos tipos de triángulos clasificados según sus lados y también según sus ángulos. Este tipo lo voy a poner en otra diapositiva. Este tipo de triángulos, para que sea mejor. Este tipo de triángulos antes salían mucho, pero después con el tiempo, con la modificación de la malla curricular, no sale tanto. En mis tiempos lo enseñaban mucho porque en las pruebas salía mucho, pero con el cambio del currículum ya no sale tanto, pero igual es necesario que uno lo tenga más o menos familiarizado de dónde salen los nombres, ¿no? Más que nada eso.
A ver, aquí. Ya. Tipos de triángulos. Como dije, tenemos un triángulo que se llama triángulo equilátero. ¿Qué quiere decir equilátero? Que todos sus lados y además todos sus ángulos del triángulo, que es este, tienen sus lados iguales. Tenemos un triángulo isósceles, que son dos lados iguales, y hay un signo igual entre medio para decir que son iguales, y un triángulo, la base por lo generalmente, es desigual. Todos los triángulos son, en el triángulo escaleno, todos sus lados son de medidas diferentes. Si yo tomo una regla, mido de este punto acá, va a medir diferente de acá, y este de acá chiquitito. Y también tiene una clasificación según el ángulo. Aquí se llama acutángulo, aquí con esta figura que les dije acá abajo, en la base, triángulo rectángulo, y también triángulo obtuso. Son los nombres que se le dan a los triángulos según su clasificación, ¿ya? Y pueden clasificarse según el lado o según el ángulo, ¿vale? Hasta aquí, hasta el momento, ¿hay alguna duda? Consulta. ¿Ya lo sabía, profe? No lo sé. Gracias por la información. Cualquier cosita. Profe, Berta. para mí eso es nuevo, porque no lo sé eso. No sabía que existían tantos triángulos. Yo no dibujaba triángulos nomás. Ya. Vayan armando, dibujando figuras con triángulos. ¿Qué se puede hacer con triángulos? Una casita con triángulos. Se pueden hacer un montón de cosas con puros triángulos. El triángulo, en otra definición, una persona una vez dijo que el triángulo es la mitad de un cuadrado. Y otro le dijo, no necesariamente de un cuadrado, sino de un cuadrilátero. Y ahí quedó mejor la definición. Entonces, el triángulo es la mitad de un cuadrilátero. Si yo pongo dos triángulos juntos, voy a formar un cuadrilátero. Y recuerden esto. El triángulo es la mitad de un cuadrilátero. Y los cuadriláteros tienen una fórmula. Entonces, para aplicarlo de eso en los triángulos, ¿qué hizo la gente? Pensando, dijo, vamos a ocupar la misma fórmula del cuadrado o de los cuadriláteros y los vamos a dividir en dos. Porque formando con dos figuras, con dos triángulos, voy a formar siempre, siempre, siempre un rectángulo o un cuadrilátero. ¿Por qué digo rectángulo o un cuadrilátero y no cuadrado? Por lo general, todos los triángulos son desiguales. Y solamente, ni siquiera el triángulo equilátero hace un cuadrado perfecto porque hace un rombo. El isósceles o el escaleno son los que podrían formar una figura, un cuadrado perfecto. Pero vamos a ver más allá. Aquí, de nuevo, tenemos el lenguaje del cuadrado, ¿ya? Recordemos que los puntos donde está la letra A se va a llamar vértice, A, B, C y D. Estos puntos se llaman vértices. Ese cuadradito que se ve dentro del cuadrado se llama ángulo recto, porque si yo lo mido con algo, con un instrumento para poder medirlo siempre, 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 solo en los cuadrados y rectángulos, me va a dar 90 grados. Siempre, siempre, siempre. Pregunta. Si sumo 90 más 90 más 90 más 90, ¿cuánto me da? 90 más 90 más 90 y más 90. ¿Cuánto me da esa suma? 207, o sea, 270. A mí me salió 360, profe. 360. Aquí me están soplando mal, profe. No se preocupe, Saray. 360. ¿Y dónde escucharon 360?
¿Dónde han escuchado 360? ¿En los días del año? Ya, pero los días del año son 365 días y 4 horas. Perdón, 6 horas. 360. ¿Dónde más escuchamos? 360 grados parece. 360 grados. 360 grados. Y estos 360 grados es lo que miden los ángulos interiores del cuadrado. Fácil. Y yo lo saqué sin hacer ningún cálculo. ¿Por qué? Porque ya sabía que un ángulo recto vale 90 grados y yo sumé 90 más 90 más 90. ¿Veces era 90? ¿Perdón? ¿Por cuánto era 90? 3 veces 90. Y si es un cuadrado, ¿por cuánto crees que voy a medir 90? O sea, voy a sumar 90. Por 4. Por 4, porque tengo 4 vértices, ¿cierto? Tengo el vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. Ojo, que el ángulo es la obertura, no es el tamaño del segmento, es el tamaño de la abertura nomás. ¿Ya? Abajo tengo aquí de cómo se mide la diagonal, de cómo se mide el perímetro y de qué es el área. ¿Ya? Explicando que el área sería la parte roja, incluyendo esos amarillos que está ahí, porque estaríamos pintados. El cuadrado también tiene lados. ¿Cómo se llamaría el lado que está indicando aquí? ¿Cómo se llamaría ese lado? ¿Cómo creen ustedes que se llamaría este lado? Por lógica, mirándolo nomás, ¿cómo le llamaría yo matemáticamente? Con lo que tengo ahí, veo una letra A, veo una letra B, leo una letra C, leo una letra D. Si un segmento parte en A y termina en B, ese lado al que está apuntando ahí, justo al lado, ¿cómo se llamaría? ¿Segmento A? ¿Termina en qué? AD, ¿cierto? Así tal cual, con esa palabra. Segmento AD. Y si ahora yo les dijera que el segmento, así como pregunta, aquí lo voy a escribir, el segmento AD mide 3 centímetros. Cierre de pregunta. La pregunta sería, ¿cuánto mide el perímetro del cuadrado? Ahí tienen una pregunta, veamos si la respondemos. Si el segmento AD mide 3, ¿cuánto mide el perímetro del cuadrado? ¿12? Perfecto. Perfecto, Alexia. Ahí varios, a todos los que lo están haciendo y lo han intentado, así Me llamo es. Saray, profe. Perdón, discúlpame. ¿Cuánto era? ¿12? Es que Alexia respondió en el chat. Ya. 12. ¿Y por qué 12? Porque 3 para acá, y como es cuadrado, la definición anterior, en clases anteriores, dijo que todos los lados son iguales, entonces DC también mide 3, CB o BC también mide 3, y este AD también mide 3. Y 3 más 3 son 6, más 3 son 9, y más 3 son 12 el perímetro. Ahora, para calcular el área, se multiplican la base por la altura. En este caso, multiplicaríamos 3 por 3. ¿Y cuánto es 3 por 3? 6. No, 3 más 9. 3 es 9. 3 por 3, 9. 3 por 3 es 9. Y en este caso, ojo, que para expresar
la unidad de medida del área se tiene que expresar en metros cuadrados. En este caso son centímetros, serían centímetros cuadrados. Y en matemática, para poder expresar esto, en vez de escribir 3 centímetros al cuadrado, se explica 3 y un 2 arribita, chiquitito, como está expresado aquí donde dice área A al cuadrado. No es A a 2, ¿ya? Aquí es área al cuadrado. Eso quiere decir ese 2 expresado arriba. Y si viene un 3, quiere decir al cubo. Y ahora vamos a entender por qué se dice al cuadrado y después vamos a entender por qué se dice al cubo. ¿Ya? Se lo vamos a ver en una siguiente clase. Pero es importante ir viendo esto de aquí de ahora. ¿Ya? Tenemos claro que al mismo lado también yo le puedo cambiar la palabra. ¿Qué otra palabra puedo referirme al lado? ¿Cuál es la otra palabra que estamos utilizando para referirme a los lados? No la olviden. Perímetro, ¿o no? Vértice. El vértice es la esquina, el Ah, ya. punto donde está el A. Bien, gracias por responder, Saray, porque si te equivocas, yo necesito que tú comprendas bien. ¿Ya? Sí, porque yo esto me cuesta. Sí, porque nunca lo hemos visto, pues nunca lo estudiamos, entonces, ¿cómo lo vamos a ver? No te preocupes, nos pasa a todos, ¿ya? Al lado. El lado puede ser un segmento. Para que lo recuerden bien, el palo de la escoba es un segmento. ¿Ya? Una línea. Veamos. Tipos de ángulos. Los ángulos se miden según la amplitud. ¿Ya? El ángulo recto siempre va a medir 90 grados. No va a medir ni 91 ni 89. Ni 89,999, no. Solo 90. Y de ahí no sale. Aquí hay una herramienta que ocupan mucho los maestros. ¿Cómo se llama esa herramienta? ¿Algún maestro que está aquí presente? Escuadra. Escuadra, ¿cierto? Para que quede cuadrado. Y ya hicimos un ejercicio arriba con el cuadrado anterior, que cada esquina del cuadrado medía 90 grados. No puede medir ni 89 ni 91. 90 cuadrados. Y hay una herramienta para ello. Tenemos un ángulo agudo. Ángulo agudo. Como dice la palabra, agudo, chiquitito, cuando uno habla con el volumen bajito, agudo, una voz de pito. Lo mismo en este caso, menor, un ángulo chiquitito. Agudo, chiquitito. Ángulo obtuso, que es mayor de 90 grados. ¿Ya? Si ven el ejemplo aquí, dice que 90 grados, pero se va a expandir el ángulo. Y puede llegar hasta los 179. Ahí es obtuso. Porque después también cambian de nombre. ¿Ya? Esto necesito que lo anoten, que lo registren y lo pinten. Les voy a dar 1 minuto y medio para esto, con cronómetro. No creo que demore tanto. Ay, profe, no. Ya, 3 minutos, para que no se entren en desesperación. No, profe, es que yo estaba escribiendo toda su materia. Yo lo tengo listo, lo hice. Escribí todo, pues todo. La área, Mejor, volumen, mejor todavía, pues sí. Pero esto, estoy un poquito atrasada. no te preocupes. Me saco fotos, profe, y las voy pasando yo aquí, no se preocupe. No se preocupe. Yo lo espero. 3 minutos. Oye, aquí, en recta. De la carita de esos colores, porfa.
Ya. ¿Estamos ok entonces? Aquí tenemos más ángulos con distintos nombres también. A veces los autores de estas ilustraciones son de otros países, así que traen otros nombres. ¿Ya? Como le dije, el ángulo recto, aquí ya tenemos un error, por ejemplo, de esta ilustración, porque el ángulo recto no se expresa curvo, se expresa con un cuadradito acá. ¿Ya? El ángulo agudo, el ángulo obtuso, el ángulo llano, que es el ángulo que le había dicho que es extendido. Llano viene de llanura. Nosotros acá lo conocemos como extendido, porque como extiende los brazos cuando uno los abre. El ángulo completo, ¿cierto? Que completó completamente, valga la redundancia, la circunferencia. El convexo y el obtuso, si se fijan, tienen el mismo nombre. Y son exactamente lo mismo. ¿Ya? Cóncavo, como viene de la cuenca, viene del un cuenco. Por ejemplo, un cuenco donde un plato hondo, por así decirlo. Cóncavo. ¿Ya? Convexo. Cóncavo, que le saco esa parte. Convexo, la otra parte. Convexo sería como el hoyito, midimos la amplitud, y cóncavo como la parte de afuera, ¿cierto? Mayor a 180 grados, mayor. Y convexo, menor. Esto no es necesario que se lo aprendan de memoria, así como a rajatabla, como dirían algunos, como las tablas de multiplicar, pero si no, pero sí es bueno tener noción a qué hace referencia. ¿Ya? Para cuando esté hablando de algún tipo de ángulo y usted me digan, ¿qué? No, ya lo vimos en la clase pasada. Materia bajo el puente, como dirían algunos. Agua bajo el puente. Bueno, vamos. Aquí tenemos otra diapositiva explicando lo mismo. Distintos tipos de ángulos. Aquí ya sí tenemos la corrección de la figura anterior. Pero está mejor así como está aquí. Ángulo agudo, ángulo llano, ángulo completo, ángulo obtuso, ángulo cóncavo. Si nos fijamos en la diapositiva anterior, los nombres están, mira, obtuso y cóncavo. Fíjate de los obtuso y cóncavo. Obtuso, cóncavo. ¿Ya? Son los mismos, pero tienen diferente orientación. O sea, como que el ángulo parte de acá, pero el ángulo es importante. Da lo mismo si está para arriba o para abajo, porque quiero ver el ángulo, si está para arriba, el más ancho, la línea que me va a indicar el ángulo. A veces esto puede generar confusión al momento de realizar, pero siempre va a venir una indicación. Veamos los tipos de ángulos. ¿Cómo creen ustedes que se miden los ángulos? Yo creo que más de alguno ha comprado un instrumento para medir estos tipos, pero no sabe cómo se ocupan, ¿ya? Por lo general hay un instrumento que se llama transportador, que es una reglita que tiene la siguiente forma. Esta reglita, ¿la conocen? ¿Alguien tiene de estas reglitas a mano? Yo no la conozco, pero no tengo a mano. Ya. Lo importante es que la conozcan, que la hayan visto en algún momento, alguno seguramente. Voy a ver si yo tengo alguna a mano. Voy a explicar unas cositas pequeñas.
Ya, mil disculpas, no la encontré. Seguramente la hija la tomó y no sé dónde la habrá dejado. Pero bien, Profesora Néstor, mire, exactamente. Puedes también acercar, puede ser, a ver, para todo el mundo, muéstrala. está esa y está Ya, esta. súper. Ya, esa reglita, acá hasta yo también aquí apareció, mira. Esta reglita. Sí. Cuando nosotros miramos esta regla tiene un centro, aquí, si ustedes pueden ver, un punto, ¿ya? Desde ese centro y marca una X, ahí justo hay como una cruz aquí, justo al medio en esa cosa de la regla. Y si miramos hacia los lados, tenemos 180 y 0. Y si miramos al otro lado, tiene 180 y tiene 0. ¿Qué significa 180 y 0? Esos son los grados que tiene. ¿Y por qué los tiene para los dos lados? Por si queremos medir hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora, ¿cómo se ocupa este instrumento para poder medir los ángulos? Se pone directamente el ángulo en esta parte de la regla y siempre una parte tiene que quedar mirando al 0 para poder hacer la medición. Y se va a contar, o sea, si estoy en 180, no voy a decir que este ángulo mide 150. Voy a tomar la medida de 0 a 30. Entonces, el primer ángulo este de aquí, ¿cuánto mide este ángulo? Si va de 0 a 30. No es como una regla normal donde yo tomo desde acá, desde la punta, por así decirlo, acá, sino que mi medición comienza desde el punto y yo comienzo a elevarme hacia arriba. ¿Ya? En este caso, el primer ejercicio en esta regla dice que mide 30 grados. Este otro ejercicio está al revés y vamos a medir para el otro lado. ¿Ven bien este ejercicio? ¿Cuánto mide este ejercicio? 80. No. 0, 10, Perdón, está al revés. Está. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. 100. No mide 80 porque nunca lo voy a tomar de la medida de aquí para allá. ¿Ya? Como el ángulo no comenzó acá, sino que desde el 0. Por eso ocupo aquí la medida de arriba o cuando comenzó desde acá, la medida de abajo. ¿Ya? Veamos otros ejemplos de los ángulos. Ahora, ¿cuál será el nombre de un ángulo mayor a 90 grados? ¿Cómo se llamaba el ángulo mayor a 90 grados? De todos estos ángulos, ¿cuál era? Obtuso. El obtuso. Obtuso, ¿cierto? ¿Y el primer ángulo, cómo se llamaría? Mírenlo bien, mírenlo bien. Agudo. Muy bien. Y así se van clasificando. Veamos otros ejemplos. Veámoslo. Este de acá, ¿cuánto mide? De 0 a... De 0 a 10. ¿A 10? a 10. Y este de 0 a 10. Ese de 0... 50. de 0 a 50. Ambos ángulos no alcanzan a ser mayores de 90 grados, por lo tanto son ángulos ¿Agudo? agudos. ¿Vale? Vamos con este último. ¿Cuánto mide
este ángulo. ¿Cuál, profe? Ese mide. 150. 150, correcto. ¿Y este ángulo? 90. 90, ¿cierto? Y uno ya, al ojo ya ni lo miro. Ya como que uno después ya como que lo hace mecánicamente ya. Esto es bien. Vamos viendo, tenemos ya la clasificación de los ángulos. Ángulo recto, ángulo agudo, ángulo llano o extendido, ángulo completo, ángulo obtuso y cuando sea mayor a 180 grados, ángulo cóncavo. ¿Ya? No es tan difícil, son nombres raros que no ocupo cotidianamente. Pero están ahí. Otra palabra que se ocupa mucho en la geometría es prisma. Paralelogramo, cuadriláteros, poliedros y otras cosas. Y casi todos hacen referencia a lo mismo. Son palabras tan raras que están ahí, que vienen desde un lenguaje bien arcaico, porque la geometría no la inventamos nosotros. ¿Ya? La geometría es un descubrimiento de varios estudios de distintos tipos de civilizaciones, pasando desde los acadios, desde los sumerios, desde los mesopotámicos, los chinos, los japoneses, los mongoles, los rusos, incluso los mayas tenían un conocimiento matemático bien entendido, tenían un sistema numérico que incluía el cero. ¿Se acuerdan que en nuestra historia nosotros antes no consideramos el cero? No consideramos la deuda, nada, al comienzo de nuestros números. Pero la geometría, por otra parte, aunque no tenga esta estructura, por así decirlo, como la tiene ahora, no la tenía antes, se tenía un conocimiento ya de la, que era parte como de la matemática y otras formas. Pero las definiciones que fueron creando fueron las definiciones que tenían ya los griegos. Ya, los griegos ocuparon mucho la geometría y también impulsaron el conocimiento de la geometría en el mundo. Ya. Uno de los matemáticos y filósofos más conocidos que conocemos hasta el día de hoy, que siempre se habla, Pitágoras, Euclides, ¿ya? Matemáticos que hicieron descubrimientos tremendos respecto a esto. ¿Qué me ayuda a leer, por favor, con lo que dice la definición? Yo, profe. Ya. Ay, Una prisma en geometría es un poliedro que consta de las dos caras iguales y paralelas llamadas bases y de caras laterales que son paralelogramos. Un paralelogramo es un tipo especial de cuadrilátero, un polígono formado por 4 lados. ¿Qué entendiste de lo que decía ahí? En palabras simples. la verdad, nada. ¿Ves? Si cuando uno se pone a leer esto, más encima de repente te lo ponen en una prueba y uno dice, pero ¿qué acabo de leer? ¿Qué acabo de leer? ¿Qué es lo que quiere decir? Y tardo 3 minutos en entender lo que quiere decir, que en la dificultad del ejercicio. Por eso te dije, en la matemática es un lenguaje. Dice que un prisma en geometría es un poliedro que consta de dos caras iguales y paralelas, llamadas bases, ¿ya? En este caso, sí, las bases paralelas son las caras que están acá arriba, estas bases, acá abajo. Arriba y abajo, las caras paralelas son iguales. Y las caras de los prismas también son iguales. Esta cara es igual a esta es igual a esta es igual a esta, y así. Entonces, eso es un prisma. Y cuando se habla de prismas, son estas figuras geométricas, ¿ya? Pueden ser triangulares,
bases cuadradas, bases pentagonales, bases hexagonales. ¿Ya? ¿De dónde nacen estos nombres que dice el profe que son tan raros? Veámoslo. Los elementos de los poliedros. Ya, como lo hemos hablado, los poliedros tienen caras y son las superficies planas que delimitan el espacio interno del poliedro. El poliedro es la figura geométrica. Esa es la palabra. Poliedro igual figura geométrica. Cada cara es un polígono cerrado. Los polígonos son las figuras geométricas. Poliedro, cuerpo, polígono, figura. Qué bonito polígono tienes. Lo voy a decir como piropo. ¿Ustedes creen que alguna niña o alguna persona o alguna joven me va a entender? No. Pero si digo que qué linda figura tienes, cambia la cosa, ¿no? Y es la misma palabra. Significa lo mismo. Poliedro, cuerpo, polígono, figura. Las aristas. Las aristas son los lados. Las líneas que componen el cuerpo del poliedro. Esas son las aristas. Otra palabra también, o mejor, la mejor definición, no son las líneas, son los segmentos. Porque si volvemos a la parte anterior, aquí todas estas líneas que ustedes están viendo de estas figuras geométricas tienen un inicio y tienen un final. Entonces la mejor definición no es línea, es un segmento. Pero como tampoco se ocupa la palabra segmento constantemente, las personas que van a leer esto no van a entender lo que es. Entonces se le va cambiando un poquitito, se va deformando el lenguaje matemático. El vértice son los puntos de encuentro entre tres o más aristas en el poliedro. En los poliedros, pero en un polígono pueden ser de dos, porque son figuras 2D, figuras planas, que también vamos a hacer una definición y una comparación de una figura plana, y también vamos a hacer una comparación de un cuerpo geométrico 3D, que parecieran ser iguales, que parecieran ser lo mismo, pero en realidad no lo son. Voy a retirarse un poquito la gallina. Vamos a ver estas figuras geométricas, traten de dibujarlas con una regla. Si no tienen regla, pueden utilizar un carnet, una tarjeta de crédito, y les van poniendo nombres para irse acordando. Dibujen hasta el hexágono esas 9 figuras que son las más importantes. Hasta el hexágono. Porque después hay una definición que voy a buscar, que se me olvidó agregarla al PPT, pero hay una definición que la voy a colocar. Dibujen un triángulo y le escriben ahí triángulo. La palabra ángulo tiene tilde en la A, entonces triángulo con tilde, rectángulo con tilde, cuadrado. Recuerden que cuadrado todos sus lados son iguales. El rombo, ahora que ustedes ya tienen un lenguaje matemático un poco más refinado, a diferencia del cuadrado, sus ángulos interiores no miden 90 grados, pero sí sus lados pueden ser iguales. ¿Se acuerdan que eso se lo dije en la clase, en una de las primeras clases? Sus líneas sí pueden ser iguales, pero no los ángulos interiores del rombo. Y cuando me refiero a ángulos, es a la abertura de acá y a la abertura de acá. Si se fijan, en el cuadrado son todos de 90 grados, pero en el rombo aquí son mayor a 90 y aquí ángulos agudos. Esa es la diferencia del rombo y el cuadrado. El romboide
tiene como una leve diagonal o una inclinación, pero uno de sus lados es más largo que el otro. O sea, es como si fuera un rectángulo achatado, un rectángulo como que yo lo doblé un poquito. Generalmente algunos maestros cuando hacen un tabique le queda más como un romboide que un rectángulo. Pero para eso le ponen ahí, los paran de nuevo en el tabique, le ponen unos triángulos para que no se muevan ni nada, y los dejan ahí bien medidos. ¿Ya? Aquí viene el concepto de la medición que vimos anteriormente, ángulos. El trapecio. Bueno, antes habían hartos trapecistas en los circos, no sé si hoy en día ocupan mucho lo que es el trapecio. ¿Alguien más que ocupaba un trapecio? Las personas que andan con su cajita muy parecida con la que uno se ilustraba los zapatos en la plaza. El trapezoide, lo mismo que el trapecio, pero también lo mismo que el romboide, como achatado, como raro, como que la figura no es igual para todos los lados, como que cada una de sus líneas es distinta. Pasa a ser de la clasificación de los cuadriláteros, como el cuadrado, rectángulo, romboide, trapecio y trapezoide. Todas esas figuras son cuadriláteros porque tienen 4 lados, pero cada uno tiene una definición diferente. El pentágono, 5 lados, hexágono 6, heptágono 7, octógono 8, enágono 9, decágono 10, circunferencia y círculo. La circunferencia y círculo. Este PPT también lo voy a enviar de todas maneras para que lo puedan estudiar y ver. En honor al tiempo, vamos a dejar esto aquí, vamos a avanzar para alcanzar a ver lo que nos queda. A ver, déjenme ver qué nos queda. Ah, ya, nos queda lo más importante. Otros ejemplos de poliedros que nosotros tenemos, recordemos poliedro que era cuerpo, que ocupa un lugar en el espacio. ¿Ya? Tenemos pirámides y dice que tiene una base y cara triangulares. Cubos formado por la unión de 6 rectángulos regulares. Aquí hay una aclaración. Pregunta nomás para ver si los pillo nomás, o a ver si sacan sus deducciones ustedes, para que vayan aprendiendo. ¿Por qué dice en la definición de cúbulo que es la unión de 6 rectángulos regulares y no 6 cuadrados regulares? Otra pregunta que está dentro de la misma. ¿Un cuadrado puede ser un rectángulo? Sí, pero un rectángulo puede ser, perdón, es al revés. Un rectángulo puede ser un cuadrado. Ahí estaba. ¿Un cuadrado puede ser un rectángulo? No. No. ¿Pero un rectángulo puede ser un cuadrado? Sí. El cuadrado no puede ser rectángulo, pero el rectángulo sí puede ser cuadrado. ¿Cómo es esto? Por la definición de rectángulo. El rectángulo no necesariamente que tiene que tener sus 2 lados distintos uno de otro. Puede también ser un cuadrado. Pero el cuadrado no puede ser rectángulo. Esto queda en la duda si realmente es así, pero he hecho la investigación y le he preguntado tanto a inteligencias artificiales como a definiciones y a otros profesores también entendidos en la materia, y el rectángulo puede ser cuadrado, ¿ya?
Por eso en algunas definiciones podrían encontrarse errores como esto, o creer que son errores, pero no son errores. Son definiciones que están dentro de la misma y que calza para poder explicar un fenómeno. Paralelepípedos, construido con dos cuadrados regulares y cuatro rectángulos iguales entre sí. Aquí yo le decía que las casas por lo general tienen más formas de paralelepípedo que de cubos, porque generalmente una pared es más ancha que la otra. Pero uno, ¿cómo lo dice coloquialmente? Mira aquí mi casa, la cuadrada, la que está ahí en la esquina. O incluso algunos edificios, ese edificio cuadrado, tiene más forma de un paralelepípedo que de un cubo o de un cuadrado. Y ni siquiera es un cuadrado, porque un cuadrado es una figura plana. Un cuadrado es un papel lustre, una hoja. Pero el cubo ya es el cuerpo completo. Y uno por lo general no anda diciendo, mira, la casa tiene forma de un cubo, tiene forma de una pirámide. No, uno como por lo general se queda, mira la casa cuadrada, mira la casa triangular, ¿ves? Como que no ocupa el lenguaje correcto, hace analogías para poder interpretar o para poder explicar. Pero el lenguaje es el importante en las matemáticas. El prisma, sus caras son paralelogramos, como lo dijimos, son caras paralelas, que son iguales, por eso paralelogramos. Si se dan cuenta aquí, no es difícil, pero es un lenguaje complicado. Tanto como los lados tengan sus dos bases. Cuando nos referimos a las bases, es donde está sostenido la figura geométrica. La figura geométrica va a tener una base, el piso, y la parte de arriba también. Y aquí solamente estamos hablando de figuras geométricas regulares. Ya. Por ejemplo, ¿qué pasa con un helado cuando se derrite? Cambia su forma, ¿cierto? Y así toda la materia. La madera cambia su forma, el metal con el tiempo se oxida y va a cambiar la forma. Todo se erosiona y todo cambia. Pero para hacer cálculos matemáticos nosotros no podemos calcular esa parte sobrante, así que esto se lo ingeniaron y lo hicieron todo recto, todo cuadrado perfecto, para hacer unos cálculos exactos, buscar la exactitud. Dodecaedros, poliedros cóncavos o convexos con 12 caras regulares y uniformes. Octaedro se forma al unir dos pirámides por la base. Toma una pirámide, como delante estaba formando un cuadrado con triángulos, perdón, rectángulos o romboides con triángulos. Ahora el octaedro se forma por dos pirámides, una pirámide arriba y una pirámide abajo. ¿Ya? Voy a enviar también una guía para que armen figuras y cuerpos geométricos para entenderlo de mejor manera, una clase en la que ustedes van a armar sus propias figuras geométricas y vamos a entender después de dónde vienen las fórmulas con todo esto mientras la estemos viendo. Ya, voy a buscar el material adecuado para que se adapte a sus necesidades. Entonces, aquí están resumidos prismas, pirámides, cilindros y conos. Y también tenemos esferas. Al comienzo de la clase le pregunté a una persona qué forma tenía el pepino. Y me dijo la forma de un tubo. Ahora, ¿qué forma tiene el pepino? La forma de un cilindro. La forma de un cilindro, ¿cierto? Y si tú cortas las rodajas del pepino, ¿de qué forma va a quedar la rodaja? De la forma del cilindro. Exactamente. Ya no tenemos una forma circular, pues ya no está en esa palabra en nuestro lenguaje. Pues ahora tenemos la forma del cilindro. Tenemos la forma del cono. Ahora, por ejemplo, las papas fritas. ¿Qué forma tienen las papas fritas?
¿Cono no? En el envase a veces los venden el envase en un cono, pero ¿qué forma tiene la papa frita en sí? Prismas. Tiene forma de prisma, ¿cierto? Puede ser un prisma de base triangular, de base cuadrada, de base hexagonal, ¿ya? Puede ser, pero por lo general son prismas irregulares, porque son como cuadrados, largas, ¿cierto? Generalmente las puntas va a variar porque la papa como es redonda, uno no las corta en 4 partes para que tengamos los prismas regulares. Uno aprovecha toda la papa. Pero ahora ustedes ya no van a ver más un cono de confort. Qué mala palabra y qué mala definición le damos nosotros al cono del confort. ¿Cómo debería llamarse? ¿Cilindro? Cilindro del confort. ¿Y cómo les decimos nosotros? E incluso los profesores les van a mandar un comunicado a las papás y a las mamás. Traer conos de confort. Yo como profe de matemática, los reto, po. Pero ellos como profesores de lenguaje, no, po. Entonces hay una... Aquí el problema de la matemática no es la matemática, es cómo ocupamos estas palabras para poder referirnos. E incluso, por ejemplo, hagan una fila. Las personas, todo el mundo hace una fila. Y no es una fila, es una columna. La fila es para el lado. Si yo tomo mi mano, la persona que está a mi lado está haciendo una fila, no la persona que está atrás. Y si la persona se gana atrás y así sucesivamente está armando una columna, no filas. Entonces, son cosas que lo vemos cotidianamente, lo hacemos cotidianamente, pero matemáticamente está todo malo. Porque se enseña mal, se comunica mal, coloquialmente está mal hablado, se sigue instaurando el mismo sistema. Entonces, cuando se pone a explicar el profesor en la clase, nadie entendió, porque están todos confundidos con el idioma, con el lenguaje, y para poder adquirir una palabra nueva, utilizarlo. Ahora, las pelotas de fútbol, ¿cómo se llaman? ¿Qué forma? Figuras geométricas se llaman. Esferas. Esferas, ¿cierto? Espera. Nuestro planeta es una esfera. El Sol tiene forma de esfera. Los planetas gaseosos tienen forma esférica. ¿Hay algo de esta imagen que les llama la atención? ¿Qué tiene de raro? ¿Algún error? ¿Algo? ¿Qué significa las rayitas del fondo, profe? ¿Qué significa ese punto mal hecho que está ahí? No sé. ¿Por qué está de ese color? Cualquier cosa, ¿no les parece nada raro? ¿Está todo bien? Como el cuadrado que tiene un cuadradito chiquitito. Una mancha, eso significa, muy buena pregunta. Ese cuadrado deberían llegar flechitas acá y llegar como el cubo de Metatron. Ya, el cubo de Metatron es una figura geométrica que está presente como que tiene un cubo y que se expande y tiene otro cubo. Vamos a dejar hasta aquí la clase porque lo que se nos viene después son... Vamos a responder estas 2 diapositivas y vamos a dejar áreas y figuras para la fórmula en la siguiente clase. Esto va a quedar para la siguiente clase donde vamos a ir explicando y vamos haciendo ejercicio. Respondamos brevemente qué hemos aprendido hasta el momento. ¿Cuál de estas formas es un pentágono? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? ¿La 3? La 3. ¿Por qué? ¿Por qué es un pentágono? Porque tiene 5 lados. Marcelo, ¿le puedes decir a los chicos que me presten, por favor? Y tenemos la B. ¿Cuál de estos objetos no es un rectángulo? 1, 2, 3 o 4. El 4.
El 4. Perfecto. C. ¿Cuál de estas figuras es un polígono de 6 lados? El 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra pregunta dentro de esta misma. ¿Por qué otra palabra podemos cambiar la palabra lados? Le pongo un 7 al que la sabe. ¿Por qué otra palabra podemos representar la palabra lados, cambiarla? Vamos, Cintia, tú puedes. ¿El 4? No. ¿Por qué otra palabra podemos cambiar la palabra lados? Vértice. No, pero va por ahí. Se llamaba segmento. Segmento. Entonces, por esa misma pregunta, la pregunta C podría estar, ¿cuál de estas figuras es un polígono de 6 segmentos iguales o de 6 segmentos? Y tú no vas a saber qué responder porque la palabra segmento ya te quedó ahí. Eso es lo que pasa a veces, nos hacían nosotros algunos profesores de matemáticas, nos cambiaban el lenguaje. D. ¿Cuál de estas figuras es un polígono de 3 lados? El 4. El 4. 4. E. ¿Cuál de estas figuras no es un polígono de 4 lados? El 4. 3. El 3. ¿Por qué el 3? El 5. ¿Es rectangular? 1, 2, aquí tiene un lado 3 y 4 lados. Tiene 4 lados, pero dice que ¿cuál de estas figuras no es un polígono de 4 lados? ¿Cuál no es? El 4. El 4. 4, ¿cierto? Y F. ¿Cuál de estas figuras es un prisma, una esfera, un cilindro, o una pirámide? El 3. El 2. Un cilindro, el 2. El 3. El cilindro no entra directamente en la categoría de prisma porque tiene una cara solamente. O sea, en realidad tiene 3 caras. Base arriba, base abajo y la cara completa. Pero el prisma hace que sus lados sean paralelos. Paralelos. Como las líneas paralelas. A. ¿Cuál de estas figuras está hecha solo con líneas rectas? El 4. 4, ¿cierto? Línea curva, circular, línea oblicua, línea curva. Ya. ¿Cuál de estas figuras no está hecha de líneas rectas? El 3. El 3 es una línea curva. ¿Cuál de estas figuras es un círculo? El 2. El 2. El 2, ¿cierto? ¿Y el 4 cuál es? ¿Cómo se llama el 4? ¿La figura 4? La 4. ¿Rectángulo o no? No. Búscalo aquí, pues aquí dejarte lo hiciste. La figura 4 tiene un nombre. Empieza con O. Óvalo. Ay, sí. Imagínense que ustedes tienen un huevo que generalmente algunas personas dicen que tiene forma ovalada. Pero el huevo no tiene forma ovalada.
tiene una figura ovalada. Miren la diferencia de la palabra figura y la palabra forma. Figura son figuras geométricas planas y la forma es el cuerpo geométrico. Figura, forma. Elizabeth, se te quedó abierto el micrófono. Una sombra, ¿tiene forma o tiene figura? Figura. Figura, ¿cierto? Porque la forma ocupa un lugar en el espacio, la figura no. ¿Y la sombra ocupa un lugar en el espacio o solamente se proyecta? ¿Se proyecta? Se proyecta nomás. Entonces es una figura, no es una forma. ¿Ya? Aquí hay... ¿Cuál de estas figuras es un triángulo? 1, 2, 3 o 4. La 3, ¿cierto? ¿Por qué no podría ser la 2 un triángulo? Porque su punta es como redonda. Ya, esa parte no es la punta. Ya, eso se llama arco. Esta parte se llama arco. Lo vamos a ir viendo más adelante, que todo tiene un nombre, todo tiene un lugar. La punta en este caso vendría siendo esta de acá, como de flecha. Aquí, o esta de acá, o esta de acá. Pero esta parte de aquí, este segmento pequeño de aquí, se llama arco. Es curvo, entonces no forma parte del triángulo, porque el triángulo son 3 líneas rectas, dice la definición. ¿Cuál de estas figuras es un cuadrado? El 4. 4, ¿cierto? ¿Y cuál de estas figuras tienes más de 4 lados? 4. La 4. La cuarta. ¿Y cuál es el nombre de esta figura? Si alguien la dibujó anteriormente en la derecha. Pentágono. Pentágono, porque tiene ¿cuántos lados? ¿Cuántos? 5. 5 lados. 5 segmentos, ¿cierto? Esto es súper bueno. Vamos, pero como avión. En una circunferencia, nosotros vamos a encontrar una línea que pasa por el borde de la circunferencia, se puede llamar tangente. Una línea que va desde el centro hacia el borde de la circunferencia se llama radio. Una línea que va desde un extremo, pasa por el centro y llega al otro extremo se llama diámetro. Una línea que no pase pero que esté por dentro se va a llamar cuerda. Y la parte de afuera de la cuerda se llama arco. Y si ustedes se fijan, es igual al arco de flecha. Y de ahí viene la palabra arco. ¿Ya? Estas son partes de cómo se puede encontrar las líneas dentro de una figura geométrica. Estos segmentos, estas líneas, tienen nombre y esto es a lo que se refiere el diámetro, a lo que se refiere el radio, la cuerda, el arco y arriba la tangente. Este vocabulario lo van a encontrar en las matemáticas muy a menudo, por eso consideré pertinente explicar la circunferencia, parte de una circunferencia, en este caso del círculo. Hay más definiciones, como circuncentro, ortocentro, baricentro y otros más, pero eso va con más materia adicional que nosotros le tenemos que poner para llegar a esos puntos. Esto es lo básico de lo básico, más o menos. Ya, se nos pasó un poquito la hora, pero no importa, todo sea por aprender. Nos queda pendiente las fórmulas de las figuras geométricas, cómo se interpretan estas, y después vamos a ver ejercicios relacionados con las figuras planas. Ya que conocemos las líneas ahora, conocemos la recta, conocemos las figuras, podemos hacer ejercicios para poder ir entendiendo un poco de la geometría, de dónde nace y todo lo demás. Vilma tenía una mano levantada.
No, profe, es que iba a poner presente. Y todavía... Perfecto. ¿Se acuerdan la imagen que yo le mostré al principio de la clase? Y yo les pregunté, ¿qué veían ustedes? Y no me supieron responder muy bien. Entonces ahora el término de la clase, con las personas que se han quedado a participar y han participado y están atentos a todo esto, me gustaría que me dijeran ahora, ¿qué es lo que ven ahora? Ya. Carlos. ¿Hacia adelante yo? Un triángulo. Ya, vemos triángulos. ¿Qué más vemos? Rectángulo. Vemos rectángulos, ¿cierto? Números. Números, ¿cierto? ¿Qué más vemos? Pentágonos. Pentágonos, ¿cierto? Muy bien, ya saben identificar, me encanta, me gusta esa actitud. ¿Qué más hay de identificar? Pero ya había puesto frente donde... ¿Cómo se llama esta figura? Un cilindro también se ve. Un cilindro, ¿cierto? Esta línea, ahora, ¿cómo se llama esta línea? No. Línea recta, ¿cierto? Línea curva. Ya. Tenemos aquí ¿cómo se llama esta figura? Que no es un cubo, que tiene su lado más largo. ¿Cómo se llama esa figura que parecía cubo, pero no era un cubo? Paralelepípedo. Un paralelepípedo, ¿cierto? Eso es un paralelepípedo. Ahora le pueden decir con tranquilidad y confianza al niñito que diga paralelepípedo. Y si le preguntan, ¿qué es un paralelepípedo? Ahí ya sabemos responder que es un paralelepípedo. Bueno. Yo, profe, disculpe, nunca escuché paralelo, le decían de repente. Acá está la definición, pues. Ahí está la definición, dice paralelepípedos. Construido con dos cuadrados regulares, ¿ya? Formando un rectángulo y un cuarto rectángulo entre sí. En este caso, aquí teníamos paralelepípedos. A ver. Cuerpos geométricos. Aquí tenemos un prisma, que es un paralelepípedo, cilindros, pirámides. Bueno, gracias por su participación. Me gusta más su confianza que están teniendo, su apoyo. Son cada vez más participativos, eso me gusta muchísimo. También son capaces de, con confianza, decir, profe, no sé, profe, no entiendo. También me encanta eso, porque así vamos corrigiendo algunos errores que se nos pueden quedar. ¿Ya? Gracias a todos por su participación. Profe. Sí. Es que ahora estamos entendiendo un poco más de lo que se trata la clase, po. Por Sí. eso es que ya estamos más participativos igual. Nos costaba mucho. Sí, pues, mira, si ustedes se fijan y toman las guías que yo les envié anterior para trabajar en la familia, ahora con los conceptos cada vez van a ir entendiendo mejor, entonces ya no es necesario que yo les explique nada. Y ustedes van a decir, claro, pues, esto servía para aprender también de la buena manera, pero también necesitaban de esto quizás, de la base, del valor de las clases, ¿cómo se llama? Bien tradicional, pues. Si ustedes vienen de una educación tradicional. Exactamente, y las clases de los días sábados igual nos ha ayudado harto. Qué bueno, me alegro mucho. Sí. Sí, pues. Sí, de a poquitito van a ir saliendo. Después cuando pasemos a la parte donde se tiene que aplicar todos estos conceptos con resolución de problemas, se van a sentir súper bien y van a decir, claro, pues, no, como que necesitaba tener harto conocimiento teórico para ir aplicándolo a las evaluaciones, a las pruebas. Pero esto traten de aplicarlo en la vida cotidiana. Sí, y los de Futrono. Ahí el profe Eric se maneja en ello. Él va a terreno. Pero siempre me pide más o menos qué van a ver y todo eso para irlo reforzando. ¿Ya? Eso.
Pues nada, que tengan un lindo descanso. Nos vemos en una próxima. Igual, profe, que esté muy Igual, que bien. esté Igual bien. ustedes. Chao, chao. Gracias. Nos Chao. vemos. Chao, profe. Chau, chau. Buenas noches, profe. Chao.